Continuamos con los 3 eventos de cuándo formalizar un apoyo en concordancia con la Ley 1996 del 2019. Seguimos con representación de un acto jurídico. Es muy común tener un familiar de la tercera edad que por condiciones de salud se le hace difícil salir a realizar algún trámite o acto jurídico o tiene una discapacidad física que le dificulta movilizarse. En este evento, la persona puede formalizar un acuerdo de apoyo y además establecer un mandato expreso de la persona titular para que el apoyo efectúe uno o varios actos jurídicos en su nombre y representación. Nulidad relativa. La nulidad relativa no puede ser declarada de oficio por el juez, sino que debe ser declarada a petición de la parte legitimada e interesada. La nulidad relativa puede ser saneada, subsanada o corregida. Lo anterior significa que si una persona con discapacidad que tiene suscrito un acuerdo de apoyo para realizar un acto de compraventa determinado, realiza este acto jurídico sin hacer uso del apoyo designado, ello será causal de nulidad relativa. Esta nulidad relativa hay 3 opciones. La primera, las personas involucradas en el acto jurídico sanean la nulidad mediante la ratificación tácita. Segundo, mediante la ratificación expresa. O tercero, las partes involucradas optan por rescindir el contrato, ya sea de manera voluntaria o mediante un proceso judicial de nulidad. En este evento, la nulidad tendría 2 características. Confiere el derecho a las partes de restituir las cosas a su estado anterior o también da derecho a la restitución de las mutuas. Es importante resaltar que la declaración de nulidad tiene como efecto anular un contrato como si éste nunca se hubiera celebrado. Continuamos entonces con la duda. La Ley 1996 del 2019 no precisó el rol del apoyo en los eventos que el titular del acto jurídico realice el determinado acto sin el apoyo. Teniendo en cuenta el sentir de dicha ley, los apoyos no se encuentran legitimados para alegar la nulidad relativa, salvo mejor criterio por parte de los jueces. Continuamos con acuerdos de apoyo por escritura pública ante notario y conciliadores extrajudiciales en derecho. El decreto 1429 del 2020 reglamentó la formalización de los apoyos por parte de los notarios y los centros de conciliación. Dicho decreto le asignó a las notarías y centros de conciliación unos deberes a cumplir para la implementación de la Ley 1996 del 2019. Y tenemos entonces a. Disponer de atención presencial o remota a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la recepción de las solicitudes, la realización de entrevistas y de audiencias. B. Identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones, la información y las comunicaciones, así como su participación efectiva durante todas las fases del trámite, a través de la implementación del protocolo de servicio de justicia inclusivos para personas con discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho y demás estándares normativos aplicables. C. Realizar los ajustes razonables que se requieran para garantizar la participación plena de la persona con discapacidad durante el trámite. Disponer de los servicios de mediación lingüística y comunicacional cuando ello sea necesario. Muy buenos días. Me correspondió el tema de acuerdos de apoyo por escritura pública ante notario. Frente a esto tenemos que el decreto 1429 del año 2020 reglamentó la formalización de apoyos por parte de los notarios y los centros de conciliación. Este decreto pues es un decreto muy reciente, es un decreto que fue expedido en noviembre del año pasado y en este se establecen unos deberes que deben cumplir las notarías y los centros de conciliación para la implementación de la Ley 1996. Entre estos deberes tenemos la de disponer de atención presencial o remota a través del uso de tecnologías de la información para la recepción tanto de solicitudes como la realización de entrevistas y de audiencias. Para este efecto, digamos, en las ciudades es muy fácil, la mayoría de las personas tienen algún dispositivo para poderse comunicar, entonces digamos que no es tan complicado. De pronto en un campo es un poco más difícil porque de pronto las personas no disponen de tantos medios de dispositivos tecnológicos.
Identificar y eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones, la información y las comunicaciones, así como su participación efectiva durante todas las fases del trámite, a través de la implementación de un protocolo de servicios de justicia inclusivos para personas con discapacidad. Durante la implementación de la ley, que fue más o menos hacia agosto del año pasado, que fue cuando los notarios entraron a prestar el servicio, se tuvo muy en cuenta esto y el Ministerio de Justicia emitió unos folletos en los cuales explicaba a todos los funcionarios de las notarías cómo debía ser el trato a estas personas en condición de discapacidad, ¿no? Cómo se debía comenzar, digamos, a modificar el chip y la mentalidad frente a la actitud y a cómo debemos tratarlos a ellos. Entre esos, pues obviamente un trato muy inclusivo, muy inclusive, y además se tenía previsto que no debemos referirnos a estas personas con palabras peyorativas como el cojo, el manco, el cieguito, el sordito, nada de esas cosas, porque digamos eso es resaltar y afianzar aún más su situación de discapacidad y que los identifiquen por esa situación, pues es denigrante y es peyorativo. Entonces, un motivo por el cual fue una de las más grandes recomendaciones que hicieron los folletos que envió el Ministerio de Justicia. Y así se ha dado cumplimiento. Todas las personas, todos los funcionarios de las notarías tenían que hacer lectura de estos folletos para poder hacer un trato de muy buena calidad para las personas en condición de discapacidad. Se deben hacer los ajustes en espacios que se requieran para poder dar atención inclusiva a estas personas. Asimismo, se debe realizar los ajustes razonables que se requieran para garantizar la participación plena de la persona con discapacidad durante el trámite. Ajustes razonables es una palabra y es una definición muy importante que nos trajo la ley 1996. Entonces, las notarías y los centros de conciliación deben tener los ajustes razonables, llámese tanto en los espacios como en las maneras de la comunicación, como disponer del tiempo, la paciencia y la tolerancia para poder comunicarse con estas personas. Todos estos son ajustes razonables. Disponer de los servicios de mediación lingüística y comunicacional cuando ello sea necesario. Entonces, si es necesario tener una persona con lenguaje de señas para que pueda, digamos, comunicarse con el notario, ya sea para una entrevista o para presentar la solicitud y poder estar claros frente a lo que la persona desea. Es importante contar con las personas que hagan esas traducciones y su mediación lingüística y comunicacional. ¿Cuál es el proceso ante notario? El trámite comienza con una solicitud que se debe formular al notario. Esta solicitud la puede presentar tanto la persona titular como la persona que va a fungir como persona de apoyo. Esta solicitud debe, en sí los requisitos son muy sencillos porque la norma precisamente esperaba y buscaba que no se exigieran cosas muy complejas, sino al contrario, cosas muy sencillas para formular la petición ante la notaría. Sin embargo, para muchas personas resulta complicado y la experiencia nos ha demostrado que lo más práctico es un formato como de una mini demanda, como una demanda chiquita, en la cual es tan práctico ese párrafo introductorio, esta relación de los hechos en orden cronológico, ojalá esta acápite de peticiones en la cual la petición principal pues debería ser el nombramiento de fulano de tal como persona de apoyo de tal persona en condición de discapacidad. Entonces, y para que realice los siguientes actos, ¿no? Entonces, discriminando con toda claridad y con toda precisión para qué actos jurídicos la va a representar o para qué actividades va a representar la persona en condición de discapacidad. Esto es muy importante y adicionalmente pues el acápite de notificaciones. Adicional a esto, también se debe indicar la existencia o no de acuerdos de apoyo de directivas anticipadas vigentes. En este momentico, como está tan reciente la ley, pues digamos que no, muy seguramente que no han habido previamente existencia de acuerdos de apoyo de directivas anticipadas. Sin embargo, digamos al desarrollo de la ley seguramente que sí. Entonces esa constancia es muy importante dejarla.
Posteriormente de la solicitud se hace la citación. Digamos que los requisitos de la solicitud son unos requisitos muy esenciales. Sin embargo, para uno como la persona o funcionario que está recibiendo la petición de apoyo, sí es muy importante tener el concepto del médico frente al padecimiento de la persona. Entonces, el diagnóstico. ¿Qué padece? No, que tiene epilepsia, no, que tiene síndrome de Down. Entonces, para saber, digamos, desde ya como qué padecimiento tiene y qué se puede esperar de la entrevista, cómo la podemos hacer, precisamente hacer esos ajustes razonables. A mí sí me parece muy importante que nos adjunten el concepto médico. La norma no lo exige. Nosotros también eventualmente pedimos el registro civil y la fotocopia de la cédula de la persona de apoyo y la persona titular del acto. En este momento, si digamos se reúnen los requisitos dentro de la solicitud, entonces el notario emite una citación. En esta citación se puede hacer a través de medios accesibles de acuerdo con las necesidades de quienes intervengan en el trámite. Entonces se les manda comunicación al correo electrónico, se les manda comunicación escrita. Nosotros en la notaría, desde el mismo momento en que están radicando, nosotros estamos señalando la fecha para que lleven a cabo la entrevista con el notario. Entonces, y si los resultados de la entrevista con el notario son positivos, entonces inmediatamente se pasa a la lectura de la escritura pública o del texto de la minuta, que será elevado a escritura pública, en el cual se incluyan los resultados de la entrevista con el notario. Entonces, ya presente la persona en condición de discapacidad y listos pues para realizar la entrevista con el notario, entonces se hace una entrevista en la cual el notario va a comprobar y va a verificar cuál es la voluntad inequívoca, dice la norma, voluntad inequívoca de formalizar el acuerdo de apoyos y obviamente para qué lo hacen. Nosotros hemos diseñado algunas preguntas especiales como para que estén relacionadas precisamente con las facultades que aparecen en la solicitud y las actividades para las cuales se están dando los apoyos. Entonces, en ese orden, las preguntas van dirigidas de conformidad a lo que presenten los interesados en la solicitud. Precisamente el día de hoy, 7 de mayo, tuvimos una entrevista con una persona en condición de discapacidad para una escritura pública y parte de esta entrevista fue grabada para traerla a la exposición. Los invitamos a verla, es un poco corta. La persona que está presentándose en el video es una persona que tuvo un disparo en la cabeza y a raíz de que tuvo ese disparo en la cabeza, entonces el disparo le salió por uno de sus ojos y entonces perdió el ojo, anda como un pirata con un parche, pero obviamente a raíz de eso también perdió grandes capacidades cognitivas. La persona hace la entrevista y es la siguiente. Para realizar una entrevista previa solicitud para la formalización de acuerdos de apoyo. La solicitud que presentan sus hermanos, que son las personas que solicitan ser sus personas de apoyo, que son la señora Gloria Isabel Piñeros Gloria Isabel Piñeros. Ella está diciendo o está manifestando en la solicitud que van a hacer la administración de bienes y propiedades a nombre suyo, es una cuota aparte de un 12.5% sobre una casa acá en Bogotá, lo mismo que la administración de ingresos y capital de su pensión. Entonces, en ese orden de ideas, también ella está solicitando brindar apoyo al señor Jesús Antonio para la administración de su vivienda, administración de sus bienes, colaborarle en el recibo de medicamentos y en la solicitud de citas médicas con la EPS, trámites ante la entidad de pensión y recomendación de actividades comerciales, compras, ventas de su ropa y sus situaciones y cosas personales. Entonces, señor Jesús Antonio, cuéntenos, su merced, ¿dónde nació? Bogotá. Su merced nació acá en Bogotá. Su merced recuerda entonces cuánto tiempo lleva en el hogar en el cual se encuentra ahorita bajo su cuidado.
Eh, un año y 8 meses, como. Sí, un año y 8 meses. 10 meses. ¿Su merced? 10 meses, porque. Ajá. ¿Quién ha estado pendiente de sus cosas todo este tiempo? Mi hermano. Su hermano. Ah, bueno, listo. Okay. Mi hermana y mi cuñado. ¿Y tu cuñado? O sea, el esposo de la hermana. Exactamente. ¿Cómo se llama la hermana? Gloria Isabel. Hecha la entrevista, si el notario comprueba que efectivamente la persona da su manifestación inequívoca de la formalización de los apoyos y los actos para los cuales lo quiere realizar y la designación de la persona, pues entonces se otorga la escritura pública, se paga a la firma, a la lectura y firma de la escritura. Entonces, ¿qué debe contener la escritura? Además de los requisitos de toda escritura que trae el decreto 960 normales, se deben incluir las circunstancias del lugar y fecha de realización de la entrevista y su resultado, el acto o los actos jurídicos para los cuales se formaliza el acuerdo de apoyos o las directivas anticipadas, la delimitación y alcance de las funciones del apoyo, las obligaciones que se derivan de la designación, la declaración por parte de la persona, indicando de que no está incursa en ninguna causal de inhabilidad para ser persona de apoyo, la vigencia del acuerdo a través de que se establece a través de la escritura, la cual no podrá extenderse más allá de los 5 años. Entonces, pasemos al siguiente tema, por favor. Para la adjudicación de apoyo al adulto mayor o persona con discapacidad ante la jurisdicción voluntaria, se debe tener en cuenta que la persona titular del acto jurídico debe participar en el proceso desde el principio hasta el final. Esta persona manifiesta su voluntad a través de un mandato expreso, muy similar al acuerdo que se hace en la notaría, con la diferencia es que este adulto mayor o con discapacidad no cuenta con esa persona de confianza para que maneje sus negocios jurídicos. No tiene un postulante idóneo, es más, él no sabría decir cuál sería el postulante idóneo por algún tipo de enfermedad mental o discapacidad que tenga o ya es con una edad avanzada. Entonces se dirige a la jurisdicción para que la jurisdicción, por medio de la Defensoría del Pueblo, le asigne a este un defensor y por medio del informe de valoración de apoyo según el artículo 37, numeral 31996 del 2019, se conozca este informe quién sería la persona idónea que lo represente. El juez no podrá pronunciarse en el momento de cuál sería ese idóneo, no, tiene que ir regido muy al informe de valoración de apoyo. Sí podrá oficiar a las entidades públicas si no cuenta con este informe. El juez sí oficia a esas entidades públicas, no a las privadas. Esto lo conoce una jurisdicción de familia, según la ley 1569 del 2012, artículo 22, esta ley anterior, donde el juez de familia de primera instancia adjudicaba, modificaba o daba terminación a este apoyo. Ya entrada la ley 1996 del 2019, según el artículo 35, se habilitó la doble instancia para conocer de este proceso de adjudicación de apoyo. Se rige por el factor territorial, según el lugar de domicilio de la persona con esa discapacidad. Ya presentada la demanda para su trámite, se debe seguir el procedimiento por el artículo 577 del Código General del Proceso. Ya en el acto admisorio, el juez ordenará notificar a las personas identificadas en la demanda. No podrá notificar a las personas que no fueron identificadas desde el principio en el informe de valoración de apoyos. Si la persona en la demanda no presentó el informe de valoración de apoyos, el juez dentro de los 5 días siguientes correrá traslado de este por un término de 10 días a las personas involucradas en el proceso y al Ministerio Público. Una vez corrido el traslado, el juez decretará las pruebas que considere necesarias y convocará audiencia para practicar las pruebas decretadas. El contenido de la sentencia debe ser un contenido individualizado, es decir, si se requieren más apoyos, se podrá asignar en esas sentencias más apoyos. La duración de los apoyos de las personas deben de ser programadas, es decir, se reconocerá una función a la persona designada y no tendrá excusa, de negarse. Si se niega al término de los 5 días, pues se tendrá que tramitar otra solicitud por el incidente. Como efecto de esta sentencia, la persona deberá utilizar el apoyo designado como requisito de validez, mientras no se haya modificado o se haya sustituido por otra sentencia, debe utilizar este apoyo.
si no, pues se verá sancionado o se verá en riesgo de una nulidad relativa.